Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar hablando acerca del protocolo Vigand, así que comencemos. Y antes que nada decirles que este video está auspiciado por PCBWay, una empresa de manufactura de PCBs y que también hacen ensamblado y un montón de otras cosas geniales. Vamos a hablar más tarde sobre ellos, pero desde ya de entrada muchas gracias PCBWay por ser el sponsor del video. Bueno, lo primero que tenemos que decir es, ¿de qué estás hablando, Juan? Bueno, si ustedes conocen este tipo de lectores que suelen haber en las entradas de los edificios o en cualquier puerta que requiere un control de acceso en el cual se pasa una tarjeta RFID o una tarjeta magnética o una tarjeta Vigand, justamente, de ahí el nombre de todo esto, se habrán dado cuenta de que hay unos lectores y que estos lectores transmiten información hacia un control de acceso que es el que decide o no abrir una puerta o una entrada correspondiente. Si nosotros hablamos de sistemas de control de acceso físico, nos podemos venir a esta presentación que hizo Zach Franken en el 2008 en Black Hat, que es una conferencia, o podemos buscar directamente el video de YouTube. Les voy a dejar el link abajo, dura más o menos una hora. Y acá él habla un montón sobre los distintos tipos de métodos de autenticación de usuarios en cuanto a control de acceso. Básicamente la idea es que tenemos alguna puerta a la cual le queremos regular la entrada y para ello tenemos un lector de entrada seguro y quizás un lector de salida o quizás simplemente un pulsador para salir y un sistema de control de acceso que nos habilita o no ese acceso. Bueno, tanto el lector de entrada como el de salida puede tener diferentes tecnologías incorporadas como métodos de lectura del dato de quién es la persona que está intentando entrar y además, aparte de estas tecnologías, pueden tener diferentes formas de comunicarse con el controlador de puerta o con el sistema de control de acceso dependiendo de cómo estén distribuidos. Algunos tipos de tarjetas que son comunes son las de los códigos de barras, estas las deben haber visto en muchas ocasiones. Las que son magnéticas, que tienen la banda magnética, que era muy usada hace un tiempo y ahora ya está cayendo en desuso. Después tenemos tarjetas RFID, que hoy en día son las más utilizadas, y originalmente en una época se popularizaron mucho las tarjetas Vigand. Las tarjetas Vigand tienen la característica de que tienen diferentes alambrecitos metálicos tratados de una manera muy específica para aprovecharse de un efecto que descubrió el científico llamado Vigand, de ahí el nombre de la tarjeta, que tienen una propiedad magnética muy interesante. Esta propiedad magnética se la conoce como el efecto Vigand, y básicamente hace que la curva de histéresis de este material tenga en un momento una pendiente muy pronunciada. Si tenemos un alambre que cumple con las características que hacen denotar este efecto, que es básicamente un material específico con un tratamiento específico, si nosotros aumentamos el campo magnetizante y luego lo disminuimos, vemos que hay una bajada abrupta en el campo magnético del material. Eso se debe justamente al efecto Vigand que descubrió este científico y que es el que se utilizaba originalmente en las tarjetas. ¿Cómo se puede aprovechar este fenómeno? Lo que hay que hacer es colocar un campo magnético y observar si en algún momento se induce alguna corriente o alguna tensión en una bobina auxiliar debido al rápido cambio magnético que ocurre en estas dos secciones. Cuando esto ocurre, como se puede ver en esta imagen, se induce un pequeño pulso en esta bobina auxiliar debido justamente a ese rápido cambio magnético que hay, lo que induce una FEM que puede ser fácilmente medida. Originalmente las tarjetas lo que hacían era inducir pulsos en uno de los dos lectores, uno para la parte superior y otro para la parte inferior, lo que hacía que se pudiera codificar información. El lector, dependiendo de dónde veía el pulso, si lo veía en la parte superior o si lo veía en la parte inferior, podía discernir entre dos valores. Por ejemplo, la parte superior podría ser un 0 y la parte inferior podría ser un 1, o viceversa. El alambre de Vigand funciona básicamente porque tiene dos regiones magnéticas diferentes en el mismo metal. Hay una parte interna que es magnéticamente blanda y una parte externa que se trata para ser magnéticamente dura. Con eso se logra el fenómeno que estábamos hablando antes. Lo que se termina logrando es una serie de pulsos que a medida que deslizamos la tarjeta por un lector van apareciendo en una de las dos líneas de datos, o en la que representa 0 o en la que representa 1. Que esto es tal cual como se puede ver en esta imagen de la tarjeta. Simplemente, dependiendo de en qué línea se inducía el pulso, era si la tarjeta nos quería transmitir un 0 o un 1. Todo este funcionamiento se hereda a el funcionamiento de los sistemas hoy en día, que no usan necesariamente una tarjeta de tipo Vigand,
pero que sí se comunican usando el protocolo eléctrico Vigand. De vuelta, como esto estaba pensado para hacer tarjetas que uno deslizaba, el timing de estas señales no está exactamente definido en un estándar, sino que con que se encuentre dentro de un entorno, los lectores y los equipos funcionan correctamente. Por ejemplo, en esta representación está diciendo que un pulsito de un bit dura aproximadamente 40 microsegundos y que el tiempo entre bit y bit es de alrededor de 2 milisegundos. Esto, como vamos a ver después en la práctica, puede variar y la tarjeta sigue funcionando igual. La pregunta es, ahora, ¿qué significan cada uno de estos pulsos? Porque ya pudimos ver cómo se codifican bits, que son, dependiendo de si metemos una línea masa o la otra línea masa, estamos queriendo enviar un 0 o un 1. Bueno, hay un montón de formatos de cómo se establece el código, pero uno de los más tradicionales o más universal que casi todos los equipos soportan es el formato de 26 bits. Lo primero que tenemos es un bit de paridad que calcula la paridad de todos los bits más significativos que forman parte del código. El último bit, el menos significativo, calcula la paridad de todos los bits de la parte menos significativa del código. Y dentro del código tenemos dividido, como si fuese una dirección IP, bueno, la misma idea, tenemos dividido en 8 bits el facility code o site code, que básicamente nos dice, es un número entre 0 y 255, el cual se le pide, por ejemplo, al fabricante que un edificio que nosotros queremos implementar tarjetas tenga el facility code 102, porque a nosotros nos conviene que tenga el 102, y después todo el resto de los bits menos significativos son utilizados como número de PIN o de tarjeta o de ID. Básicamente este es el número individual de cada tarjeta, que puede tener hasta 65.535 números, 536 si contamos el 0. Con esto lo que logramos es tener un facility code que representa el edificio en el que estamos y un PIN o un ID único para cada tarjeta. Lógicamente, la división de qué es Facility Code y qué es número de PIN o de ID se puede correr, es decir, si yo quiero tener menos bits de Facility Code, puedo mover esta división hacia allá y agregando el número de IDs o lo mismo en el lado contrario. Pero bueno, el formato estándar es este. Otro formato relativamente común es el formato de 35 bits HID, Corporate 1000, que básicamente divide de forma diferente los bits de Card Code, Facility Code y agrega bits. Fíjense que el anterior era de 26 bits, este es de 35 y calcula de manera diferente la paridad. En este tenemos 3 bits de paridad, mientras que en el anterior teníamos solamente 2 y ahora la paridad se va calculando de manera diferente. Pero básicamente la idea es más o menos la misma. Estos bits de vuelta los podríamos dividir como nosotros queremos, pero la manera tradicional de hacerlo es con el formato de 26 bits. Bueno, acá estoy con un analizador lógico y con un lector comercial de Vigand y vamos a ver cómo al escanear una tarjeta en las dos líneas de datos que están saliendo de este equipo, que se alimenta con 12 voltios y tiene dos líneas de datos que son de 5 voltios, que son data 0 y data 1. Respectivamente representan un bit 0 y un bit 1 cuando se ponen en bajo. Vamos a ver cómo eso aparece en el analizador lógico. Así que le voy a dar a Run, escaneo tarjeta y listo, le doy a Stop. Vamos a esperar ahora a que el analizador de protocolo Vigand termine de trabajar, pero acá ya podemos ver cómo se han transmitido correctamente los bits en cada una de las líneas. Mientras tanto, lo que podemos hacer es medir, create marker here, create marker here, y tenemos 400 microsegundos aproximadamente entre el marcador C y el D, es decir que el pulso dura 400 microsegundos y entre pulso y pulso vemos que dura exactamente 2 milisegundos, o sea, tal cual el estándar que habíamos visto en el PDF. Acá ya terminó el decodificador y como vemos la línea de abajo es data 1 y la línea de arriba es data 0. Por lo tanto, este es el código que aparece al leer la tarjeta. Este bit será la paridad de los bits más significativos, este de la paridad de los bits menos significativos, y acá tendremos el Facility Code y acá tendremos el ID Number. Ahora, ¿para qué quiero yo saber todo esto? Bien, yo lo que quería originalmente era tener un escáner de código de barras que me transforme ese código de barras en un código Vigand.
Y por eso el video anterior que hice fue acerca de un conversor USB a serial. Y además dije que tenía algo extra. Eso extra que tenía era una salida de tipo Vigand. Y acá estamos en Altium y como vemos el proyecto que habíamos hecho la vez pasada tenía algunas cositas extra. Dentro de esas cosas extra que tenía estaban dos líneas que se llamaban WGD1 y WGD0. Las dos salidas del micro, WGD0 y WGD1, pasan por un 74HC14, que es una compuerta inversora, y cada una de esas salidas invertidas va directamente hacia el exterior de la placa a través de unos conectores y a través de unas resistencias de SIN-ohms que están más que nada por protección. El hecho de que esto esté invertido no me perjudica porque lo puedo invertir una vez antes en código y ya va a estar todo bien. Y como vemos, acá tenemos la salida que va a ir hacia el exterior de la placa. Si miramos el PCB, lo que tengo es el mismo PCB que había hecho la vez pasada. Y como vemos, acá la salida tengo WGOut de 1 y WGOut de 0, que pasan primero por un supresor de transitorios, un TBS, y que después estas dos salidas van directamente, si nos vamos a la capa de abajo, van directamente hacia las salidas invertidas desde la compuerta inversora, y desde ahí la entrada de esas compuertas van directamente hasta las patitas del micro. Bueno, y el auspiciante de este video y con quien mandé a hacer estas placas es PCBWay. PCBWay es un fabricante que está hace muchísimos años en la industria, con quien mandé a hacer un montón de placas en el pasado y que también tienen un servicio de armado y de ensamblado que está muy copado. Fíjense que tenemos la opción Turnkey. Esto significa que ellos se encargan de conseguir todas las partes y nosotros no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. Otra opción que tenemos es que nosotros les enviamos las partes que ellos necesitan a un almacén o combo en el cual ellos consiguen unas partes y nosotros les conseguimos el resto. Para mí la opción Turnkey es fabulosa porque no nos tenemos que preocupar absolutamente nada. De ellos se encargan de todos. Simplemente seleccionamos si vamos a hacer PCBs panelizados o piezas individuales, de qué lados tenemos que poner componentes, si tienen componentes sensibles y si aceptamos partes alternativas de China. Configuramos un par de parámetros y además directamente podemos fabricar los PCBs con ellos. O sea que ellos fabrican el PCB, nos lo ensamblan y nos lo mandan todo de una, así sencillito y sin renegar mucho. Lo cual me parece fabuloso. Así que ya saben, si tienen que fabricar PCBs, ensamblar PCBs o hacer cualquier otra actividad relacionada con la manufactura de electrónica, PCBWay tiene todo lo que necesitan. Bueno, y acá como podemos ver tengo la placa ya fabricada por la gente de PCBWay, quedó excelente, la verdad que el color azul me encanta y siempre hacen un trabajo muy bueno. Tengo una placa ya armada que acá está, que está en esta cajita negra, que está buena, que la imprimí en 3D. Y así vemos cómo queda terminada. Ahora si la saco de la cajita, lo que vamos a ver es cómo ya la placa está soldada con todas las partes correspondientes a lo que vimos en el video pasado, más la parte esta del video de hoy de la transmisión Vigand. Así que lo que voy a hacer ahora es conectarla toda para mostrarles una demo. Bueno, ya tengo conectada acá la plaquita, lista para ser probada. Como vemos, tengo conectado un teclado USB en el cual voy a introducir un número que internamente en la Raspberry Pi Pico que está en mi placa se va a convertir a una señal Vigand que va a salir por estas dos líneas. Así que vamos a ver eso en el analizador lógico de pantalla. Así que le voy a dar a que un run. Y ahí como vemos envié el número. Si le damos zoom, vamos a ver que tenemos directamente ya todos los bits aquí en pantalla. En este caso la velocidad de muestreo me quedó bastante baja, por eso se ve así con tantos puntitos, pero si no, se vería con el timing específico que yo le programé al micro. Como vemos, el decodificador me dice que mandé 26 bits y acá ya está el código. En este caso yo lo tengo programado para que mande los datos de una manera específica que me servían a mí según el código que yo estaba leyendo. Es decir que el formato de qué es Facility Code y qué es ID Number es propio para la aplicación que yo estoy usando. Y de vuelta todo esto está programado usando lo mismo que usamos la otra vez, que es el entorno de Visual Studio Code con el
todo el toolchain de la Raspberry Pi Pico, como lo vimos en el video pasado. Así que bueno, nada, esta es la aplicación que le quería dar. Entrar por USB y salir por Vigand es uno de los objetivos de esta pequeña plaquita. Y creo que lo cumplí porque por acá ya está la prueba de que así ha sido. Nuevamente le quiero agradecer a PCBWay por sponsorear el video y mandarme estas plaquitas para poder hacer todas estas pruebas y para poder jugar un poco. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, duda, lo pueden dejar en los comentarios, o si quieren contactarme para conseguir una de estas plaquitas, en el mail de contacto que está abajo del video. Así que soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.